participar con nosotros. Y sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra. Doctora, está apagado su micrófono. Si nos pudieran apoyar encendiéndolo. Listo, ya está. Muchas gracias. Buenos días. Decía yo que muchas gracias a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por haber establecido este programa en donde las voces de todo el país se ven patentes a través de estas presentaciones. Gracias, doctora Odette. Gracias, Cintia, por estas oportunidades y a todo el grupo de gobierno de la Comisión Nacional. Y junto con ello quiero agradecer a mis colegas comisionados de todo el país, desde Baja California hasta Tabasco. Está presentes, ya sea ustedes o sus comisionados jurídicos, para poder escuchar un tema por demás importante. Para nosotros, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, y desde la época de 1996 a la fecha, la conciliación ha sido la columna vertebral de todo el sistema. O sea, si todos en el país llegáramos o tratáramos y lográramos la conciliación en todos los asuntos que se nos presentan, habríamos elevado la calidad de la atención médica y habríamos cumplido con uno de los postulados fundamentales de nosotros los abogados y en general de la justicia en México: impartir justicia en el menor tiempo posible y para todos y para todas. Entonces, definitivamente la conciliación dentro del gran sistema de los métodos alternos de solución de conflictos o de controversias es, por eso le llamo la columna vertebral, es la perla, el diamante más importante en el proceso. Todos recordamos que el proceso de arbitraje médico se inicia con la presentación de una queja, evoluciona hasta llegar a la conciliación. Cuando esta se logra, hemos tenido un éxito todos los operadores de todas las comisiones. Cuando esta no se logra, nos vamos al juicio arbitral, en donde la fase la llamamos decisoria, y emitimos un laudo. Este proceso de arbitraje médico que todos conocen tiene, insisto, la meta de conciliar. Entonces, lo que yo quisiera decirles que la conciliación, yo le llamo la inmediata y la mediata, la resolvemos de la manera más pronta y más eficaz. La inmediata, si ustedes me dijeran qué porcentaje tendrían, yo digo, de 100 asuntos, por poner un número que llegan, yo creo que 60 se van por conciliación inmediata. Y fíjense ustedes, queridos compañeros, que hemos estado haciendo un tour a través de todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, y todos quisieran llegar a eso, a conciliar. Creen que es la manera de darle servicio a sus derechohabientes cuando son cuestiones públicas o a los pacientes privados. En fin, todos están de acuerdo en la trascendencia e importancia de la conciliación. Razón por la cual he decidido, junto con mi subcomisionado jurídico, el doctor Roberto Montoya González, hacerles una presentación de carácter didáctica, de carácter académico, para recordar a todos ustedes cuáles son los pasos más importantes que se deben de dar si queremos ser unos verdaderos conciliadores. De tal suerte que le pasaré el uso de la voz a el subcomisionado jurídico para que de una manera gráfica, tanto visual como auditiva, vean ustedes todos estos pasos que creemos que todos lo están siguiendo, pero que los vayan perfeccionando si nos permiten estas ideas que creo que son muy útiles para todos. En este momento cedo el uso de la palabra al doctor Roberto Montoya. Doctor, por favor.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradezco la oportunidad a usted, doctora Rosa María Díaz López, comisionada estatal de arbitraje médico aquí en Nuevo León, al igualmente a todos y todas ustedes por la oportunidad de poderles compartir algo de lo poquito, de lo mucho de la experiencia de algunos años que me ha tocado experimentar en el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Si bien es cierto que dentro de mi experiencia tuve la oportunidad de estar 12 años como director estatal de mecanismos alternativos en el Poder Judicial de Tamaulipas, y a la vez me tocó ser también desde el 2013 al 2020 secretario técnico del Consejo Nacional de Certificación de la CONATRIP, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, en la cual les comento esto porque creo que el tema va a migrar un poquito a la forma en que nos capacitamos, en que nos certificamos, y durante ese tiempo que me tocó ser secretario técnico del Consejo Nacional de Certificación en materia penal, es importante destacar, ahí me tocó elaborar los lineamientos de certificación de los facilitadores especializados en materia penal y de justicia para adolescentes. Como bien saben ustedes, nuestra sociedad está en constante evolución. Nuestra sociedad está evolucionando día a día y por ende los conflictos que se suscitan dentro de nuestra sociedad pues también van evolucionando. No son los mismos, no tenemos los mismos conflictos tal vez de hace 30, 40 o 50 años a los que tenemos hoy en día. Por eso, dentro de esta evolución de nuestra sociedad, evolución de los conflictos que suceden dentro de nuestra sociedad, pues las instituciones, el Estado, pues está obligado también a evolucionar para ir a la par de esta evolución y poder ofrecer soluciones, poder ofrecer alternativas de solución a los conflictos que se van presentando dentro de esta sociedad. Dentro de toda esta evolución, hace algunos años, por ahí del año 2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena que se elabore una consulta amplia, incluyente, y en este caso esa consulta nacional le tocó al CIDE, al Consejo de Investigación y Docencia Económica, elaborar este estudio que duró 3 años, en el que trae como resultados por lo que todo mundo ya sabíamos aquí en nuestro país, que el sistema de justicia en general transitábamos por una crisis en la que se reflejaba el difícil acceso a la justicia, por lo que dentro de esta evolución que les he estado hablando, en el que inicia en algunos años, por ahí del año 2008, en junio del 2008, donde se reforma nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, en el que se incluyen ya, ahora sí, los mecanismos alternativos, y pues estos mecanismos alternativos brincan a un nuevo escenario legal donde se privilegia, ahora sí, la solución de manera alternativa y de manera voluntaria por los principales actores en el conflicto. Entonces, pues hoy, como ya la Corte lo ha comentado también, los mecanismos alternativos ya tienen rango como un derecho humano de acceso a la justicia. Hoy en día, todos los mexicanos tenemos el derecho de poder resolver nuestros conflictos a través de mecanismos alternativos, y estos mecanismos alternativos pues les ha dado la oportunidad de que los dueños del conflicto pues sean también los dueños de la solución. Yo estoy convencido que no hay justicia más pura que la que proviene de las propias partes. Pero para poder llegar a esto, pues ocupamos gente preparada, mediadores, conciliadores, facilitadores, inclusive árbitros debidamente capacitados. Alrededor de todo este tiempo que
muchos consideran como una innovación o como algo novedoso, algo nuevo, estos métodos alternos, pues nos hemos dado cuenta que no es nada nuevo. Inclusive si nos remontamos a algunas constituciones estatales, constituciones de algunos estados de la República, por ahí de los 1824, 1825, en las primeras constituciones, la Constitución ya operaba como una etapa previa a la tramitación de un juicio, ya sea en el ámbito civil, en el ámbito penal. Para poder promover ese juicio tenías que pasar por esa conciliación, demostrar que ya habías pasado tú por esa conciliación para que tu juicio pudiera tener cabida y pudiera ser aceptado por el juzgador. Y hoy en día, por ejemplo, les comento, porque cuando se escucha que la conciliación o los métodos alternos se debiera de prever como una etapa previa a la tramitación de un juicio, pues dicen, no, es que eso es para los países más avanzados, en México no estamos listos para eso. Y yo creo que todo lo contrario, estamos listos y no es algo nuevo, no es algo novedoso, es algo que ya se había implementado hace muchos años. Sin embargo, parte de esa evolución nos ha obligado también a replantearnos la utilización y no solo sino maximizar la utilidad de los mecanismos alternativos. Como si ya lo tenemos, a lo mejor inició en materia penal o en materia civil, bueno, pues ahora se está utilizando también en el área médica, en el área de salud. Entonces, cuando hablamos, nos referimos de estos mecanismos alternativos, pues los más conocidos, la mediación, la conciliación, la negociación, la amigable composición, el arbitraje, la justicia restaurativa. En el ámbito de impartición, de procuración de justicia, pues tenemos que lo más utilizado pues es la mediación y le sigue por ahí la conciliación también. La única diferencia entre estos dos mecanismos alternativos es que en la mediación la persona facilitadora o el mediador pues no tiene esa capacidad de poder emitir alguna opinión, alguna alternativa de solución a la controversia en comparación con la conciliación. A diferencia de la conciliación, el conciliador pues sí tiene esa capacidad de poder aportar alternativas de solución, de dar algunas opiniones, pero para ello pues tienes que tener el conocimiento de lo que se está hablando, ¿sí? Es por eso que en el área médica se utiliza mucho la conciliación, porque tienes que estar empapado totalmente, en este caso, por ejemplo, del expediente, ¿sí? Cuando utilizamos una mediación, pues no necesariamente tienes que estar totalmente empapado del tema, porque funges al 100% como un puente de la comunicación. Y también el tema de la negociación directa, una transacción directa entre, en este caso pudiera ser entre el usuario de un servicio y el prestador del servicio médico, en el que ellos directamente llegan a un acuerdo, se hacen recíprocas concesiones y se firma un contrato, un convenio de transacción, ¿sí? Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Hablando del proceso de negociación directa entre las partes, que cuando ellos firman un convenio, ya sea en el consultorio o en algún despacho de algún abogado, pues ese convenio pues no va a producir efectos de cosa juzgada. Es decir, carece de eficacia jurídica. Y entonces algunos usuarios o algunos médicos o de manera conjunta acuden ellos a la comisión de arbitraje médico para que ese convenio de transacción pueda adquirir efectos de cosa juzgada, obviamente que se tienen que venir a ratificar y pasar por ese procedimiento para que pueda adquirir esa eficacia jurídica de una sentencia. Y bueno, otro de los mecanismos alternativos, pues la amigable composición, en la que es un mecanismo alternativo que es considerado adversarial. ¿Por qué? Porque las partes le dejan la solución a una tercera persona ajena al conflicto, que se les denomina amigable componedor, y que en base a sus conocimientos pues va a emitir una
amigable composición, una resolución. Y bueno, pues tenemos el juicio arbitral, el juicio con todas y cada una de sus etapas, que es un mecanismo alternativo también considerado adversarial. Cuando decimos adversariales, pues simple, en pocas palabras, hay un ganador y hay un perdedor, al igual que el juicio o la jurisdicción. Y el tema de la justicia restaurativa, que yo considero que tiene el potencial para poder atender asuntos en cuestiones médicas. Como inició en materia penal, hoy se ha extendido la utilización, es decir, se ha maximizado la utilidad de la justicia restaurativa y se ha estado aplicando en materia escolar, en materia familiar, en materia comunitaria, como se ha previsto también en la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Cuando nosotros hablamos de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pues trae muchos beneficios para las partes, es decir, en este caso, para el usuario del servicio médico, para el prestador del servicio médico, pero también trae beneficios para las instituciones de procuración, de impartición de justicia, pero también para las comisiones estatales de arbitraje médico, hablando en nuestra materia. Y cuando hablamos en estos términos, pues si bien es cierto que la eficiencia pues tiene una connotación claramente económica, como dice aquí en las diapositivas, la presencia en la discusión sobre el funcionamiento de un sistema de justicia, llámese justicia en materia de la que ustedes quieran y gusten. En el caso de nosotros, igual tiene muchísima relevancia, porque ya si nosotros aplicamos esta eficiencia, nos vamos a referir la forma en que las comisiones estatales de arbitraje médico resolvemos rápido el mayor número de asuntos y a un bajo costo o a un costo moderado, porque no es la misma inversión, por ejemplo, en tiempo que se le destina a resolver a través de una conciliación en comparación con el tiempo que se le destina a un arbitraje. Para ello, ahorita voy a poner algunos ejemplos. En el caso, ahorita aterrizando en el tema de la eficiencia, hemos encontrado que la eficiencia se compone de 3 elementos. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros en el tema de la eficiencia aplicada a un poder judicial, aplicada a una Fiscalía General de Justicia, en este caso aplicada, por ejemplo, a las comisiones de arbitraje médico, nos referimos a la rapidez al tiempo en que se solucionan los conflictos. Es decir, desde la presentación de la queja hasta que el usuario y el médico se van con un convenio. ¿Sí? En el caso, en el segundo elemento de la eficiencia, que es la cantidad. Y aquí nos referimos a la capacidad que tenemos nosotros como instituciones para poder atender la demanda de administración de justicia médica en este caso. Es decir, que todos los asuntos que sean presentados, que ingresen a nuestras comisiones, pues sean atendidos, que sean debidamente procesados. Porque si no, ¿qué va a pasar con el anterior? Por ejemplo, con el anterior sistema. Que existía un sistema, inquisitorio, y viene el nuevo sistema de justicia penal, viene la oralidad, y decían, bueno, el nuevo sistema de justicia penal tiene el objetivo de que el 95 o el 98% de los asuntos que ingresen se resuelvan a través de soluciones alternas. Entonces, para que pueda existir un sistema de oralidad, tiene que tener esas salidas alternas que permita aliviar la carga de trabajo que padecen las fiscalías o en su caso los juzgados. Y dentro de esas soluciones alternas, pues está hablando en materia penal, pues tenemos el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso.
pero en este caso nos abocamos, por ejemplo, en el acuerdo reparatorio que se obtienen a través de mecanismos alternativos, ¿sí? Entonces es lo que permite desfogar las instituciones, en este caso, el procedimiento penal, y acá, en este caso, el procedimiento de todo el arbitraje médico, pues lo que va a permitir es el poder atender más asuntos, pues es precisamente la eficiencia que nos da, que nos regala la utilización de la conciliación. En cuanto al tercer elemento de la eficiencia, tenemos el caso del costo, un costo económico. En este caso, nosotros, como instituciones, al igual que en cualquier otro órgano del Estado, pues tenemos esa obligación de hacer un uso eficiente de los recursos que recibimos. Y saco esto a colación porque en algunos estados de la República le dedican mayor atención, mayor inversión a la apertura, por ejemplo, de juzgados. ¿Y por qué no aperturar o contratar conciliadores, mediadores, si al final del día, ¿qué obtenemos de un juicio? Es una sentencia. En un procedimiento, en un mecanismo alternativo, ¿qué obtenemos? Un convenio y una sentencia, pero ambos son, o se les denomina, equivalentes jurisdiccionales, tienen la misma eficacia jurídica de una sentencia, los convenios que emanan de un mecanismo alternativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahorita lo vamos a ver, pues la rapidez, la cantidad que te permite atender y los costos, ¿sí? Ahora, este es un ejemplo en el tema de la eficiencia. Hace algunos años, es importante destacarlos que este estudio se hizo en el año 2014, cuando me tocó, les comentaba, estar al frente de la dirección del Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial en Tamaulipas. Se elaboró este estudio que se denominó Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo y Evaluación del Desempeño del Poder Judicial de Tamaulipas, en el que encontramos, por ejemplo, un dato muy interesante que precisamente me ha servido para poder exponer este tema de la eficiencia. Fíjense, encontramos que resolver un asunto a través de un procedimiento de mediación o de conciliación, desde que se presenta la solicitud hasta que se van con un convenio, le costaba al Poder Judicial de Tamaulipas en ese entonces 5,000 pesos. En comparación con el juicio, eran 16,000 pesos. Entonces estamos hablando que son dos procedimientos distintos que nos conducen al mismo fin. ¿Qué es lo que estamos buscando? Justicia. Y estamos buscando dos equivalentes jurisdiccionales, un convenio que tiene la misma eficacia jurídica de esa sentencia que emitió el juez. Solamente acá, obviamente, en el elemento del costo, es esa pequeña, gran diferencia, pero en el segundo elemento, por ejemplo, del tiempo, de la rapidez que se le invierte, el tiempo que se le invierte a resolver esos asuntos. En ese entonces, los conflictos se resolvían en 8 días a través de una mediación o una conciliación. En comparación con un juicio, si ustedes se dan cuenta, pues se pone ahí signos de interrogación, porque los tiempos son inciertos, pero ningún juicio se tarda 8 días. Entonces, esos procedimientos, pues que quizás a través de un juicio, pues pudiera tardarse meses o quizás años. Entonces, fíjense cómo yo creo que todo usuario o todo cliente, por ejemplo, hablando de un abogado, siempre las personas cuando acuden a un abogado a que les resuelva el conflicto, siempre hay 3 preguntas forzadas, ¿no? que le hacen a los abogados. Primero, después de que ya les contaste todo tu asunto del por qué estás buscándolo, de por qué lo quieres contratar, siempre preguntan. Esas 3 preguntas, como dicen, ¿no? Obligadas, es:
oiga, licenciado, bueno, ya después de que le conté, pues como cuánto tiempo cree que se tarde el juicio. Es la primera pregunta, ¿cuánto tiempo? La segunda pregunta es, ¿y cómo ve? ¿Cree que ganemos o no ganemos? Y la tercera pregunta es, ¿cuánto me va a costar? Entonces, son tres preocupaciones que todo justiciable o todo cliente de un abogado siempre va a mostrar ese interés por obtener la mejor alternativa para poder atender o gestionar su conflicto. Entonces, en ese sentido, pues me sirve para poder ilustrar pues cuál es más eficiente, mecanismos alternativos o el juicio. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones que son muy claras, ¿no? Por eso yo les comentaba que me servía mucho estos estudios porque pues son datos que están publicados y que son datos pues, reales, ¿no? Hoy en día seguramente los costos pues se habrán elevado, pero conservarán ese porcentaje de diferencia. Seguramente sería, yo creo, algo muy interesante el poderlo hacer o actualizar más que nada. Ahora bien, por el tema de la eficacia, en lo que respecta a este término, nos referimos también, decimos que se compone a través de tres elementos. En primer lugar, aquí tenemos que observar en el índice de cumplimiento que va implícito el tema de la calidad de los acuerdos. ¿Por qué? Ya dijimos, ok, si eres eficiente porque resolviste muchos asuntos a un bajo costo y muy rápido, es decir, si eres eficiente. Pero de esos asuntos que resolviste rápido y muchos y a un bajo costo, ¿cuántos se cumplieron? ¿O cuántos se incumplieron? Es por eso que el primer elemento de la eficacia es la calidad de los acuerdos, la calidad de la solución. Por ejemplo, si hablamos de un juicio hasta la sentencia, pues hasta la sentencia no ha terminado todo, porque ahora sigue la ejecución de esa sentencia. Y yo quiero pensar, quiero más o menos de acuerdo a la experiencia, o como dice, ¿no? A ojo de buen cubero, más del 90% de las sentencias que emite un juez requieren o recurren a la ejecución forzosa. Entonces, en comparación, por ejemplo, con los convenios de conciliación o de mediación, yo creo que ese mismo porcentaje, pero ese más del 90% se cumplen de manera voluntaria. En segundo lugar, cuando hablamos de eficacia, también nos referimos a que hay que atender a la manera en que la solución impacta el problema que origina el conflicto. En pocas palabras, es si se resolvió de raíz el conflicto. Atendiendo, fíjense, a esa reforma o esa adición constitucional a nuestra Constitución Federal, específicamente el artículo 17, párrafo quinto, en el que se hace esa adición en materia de resolución de fondo de los conflictos, de la obligación que tienen las instituciones, los jueces encargados de impartir justicia, de promover la solución de fondo del conflicto. ¿Sí? Entonces, este segundo elemento también es parte de la eficacia. Y se une a ellos un tercer elemento, ¿sí? Cuando la eficacia va mucho más allá, todavía, fíjense, de el cumplimiento o el índice de cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos, y va más allá también de resolver de fondo el conflicto, sino que también se refiere la eficacia a que se debe de tomar en cuenta la percepción que tiene la sociedad de ese método
o de esos mecanismos que estás utilizando para resolver el conflicto. Les voy a dar un ejemplo, nada más para poder ilustrar. Hace algunos años, cuando recién estaba yo egresando de la Facultad de Derecho, recuerdo que entré a un despacho pues para poder aprender, y a la semana me dice uno de los abogados, ya con experiencia, me dice: Robert, vente, acompáñame vamos a ir a desalojar a una señora. Ah, pues vamos, yo iba muy contento, ¿no? Como que con ese cierto, no sé si llamarle hasta morbo de ver cómo le echaban fuera de su casa. Iba contento porque iba a aprender algo nuevo. En ese entonces, recuerdo que pasamos por el actuario, ahí a los juzgados, aquí en Monterrey, y nos llevamos al actuario, llegamos al domicilio, para lo cual ya había algunas patrullas de seguridad pública, y me dice el abogado, dice: vente, Robert, vamos. Toca la puerta y sale la señora. Para mi sorpresa, era una señora, yo calculo en ese entonces que tuviera entre 90 y 95 años, ya grande de edad, y sale con el uso de oxígeno, con el tanquecito con unas rueditas, y le dice el abogado, le dice: ¿cómo está, señora? Pues como sabe que estamos en juicio, pues ya terminó, y pues bueno, aquí el licenciado le va a decir el actuario. Y ya pues el actuario, muy frío, pues empieza a recitarle todo lo que, en pocas palabras, que se tenía que ir y que tenían que echar todas sus cosas fuera, que si tenía algún familiar que le hablara. No, la señora dice: no tengo a nadie. El hecho es de que todos los vecinos alrededor de nosotros pues ya nos estaban gritando. ¿Qué creen que nos gritaban? ¿Cosas bonitas o cosas incómodas? Pues sí, nos gritaron de todo. Desde que éramos injustos, desde que éramos ladrones, que éramos corruptos. Entonces, nosotros teníamos la razón, ¿sí o no? Claro, teníamos la razón. Era algo que ya había sido resuelto por una tercera persona ajena, que es un juez, y lo resolvió en base a la aplicación estricta del derecho. Pero, pues la sociedad pues, lo percibía como que algo que no debe de ser, algo injusto. Entonces, este ejemplo me sirve para ver cómo la percepción tiene que ser tomada en cuenta para determinar si un método es eficiente, es eficaz. Y fíjense, más allá de todo eso, yo creo que toda institución, por ejemplo, como las comisiones de arbitraje médico, como un poder judicial, como una fiscalía, hablando de materia penal, además de que el objetivo pues, es impartir y administrar justicia, yo voy todavía más allá. Yo soy de los que piensa que es dar paz a la sociedad. Y todavía, si queremos ir más allá, yo soy de los que piensa que como Poder Judicial, como Fiscalía, como arbitraje médico, nuestro objetivo es dar satisfacción, es dar felicidad a los usuarios. Y nos hemos dado cuenta que entre mayor sea el índice de eficacia, mayor sea el índice de eficiencia, mayor va a ser el nivel de satisfacción de la sociedad. Pero si ese proceso que estamos utilizando nos da lo contrario a la eficiencia, es decir, si es ineficiente y es ineficaz, pues esa felicidad va en picada. Entonces, porque por eso a veces nos hacemos esa pregunta: bueno, entonces, ¿cómo puedo yo determinar si la forma que utilizo para resolver un conflicto es la mejor o no? Bueno,
pues esta es una forma de poder ir evaluando o ir calificando. Si entre mayor vaya reuniendo estos elementos, pues mayor va a ser el índice de eficacia y eficiencia. Entonces, ya aterrizando estos temas que nos sirven para ir dimensionando la importancia que tiene los mecanismos alternativos y ahorita ya aterrizándolo al área médica, encontramos, por ejemplo, y me gusta hablar en el caso, por ejemplo, de la gestión inmediata. Ahorita la doctora Rosa María Díaz López, nuestra comisionada estatal, ahí comentaba que se le denomina también la conciliación inmediata, porque de alguna manera a través de estos procedimientos funge también como un proceso de depuración para que no todos los asuntos que se presentan puedan llegar hasta una queja y que se pueda resolver de manera inmediata, ¿sí? Aquí como lo estamos estipulando, dice, es un servicio que se ofrece a la población cuando ésta requiere alguna información, alguna atención médica de manera oportuna y no se le ha proporcionado, a pesar de haberla solicitado ya al médico o a la institución, al equipo de salud o a alguna autoridad de la unidad médica. Entonces, nos dice aquí, dice, el asesor médico analizará el caso y de considerar lo necesario, gestionará la atención necesaria cuando exista la posibilidad de un riesgo en la salud o un agravamiento de síntomas en el paciente. Para eso los médicos ya tienen cómo ir midiendo esa urgencia o esa gravedad para poderle dar mayor celeridad a su petición, a su gestión. ¿Cómo qué casos se pueden resolver a través de esta gestión inmediata? Desde brindar alguna explicación médica, porque hay muchos, y ahorita lo voy a comentar más adelante. Yo creo, fíjense, que dentro del 80, 90% de los asuntos, en muchas ocasiones se tratan de malos entendidos. Muchos malos entendidos, son errores en la comunicación. Fíjense cómo el saber comunicarnos de una manera asertiva, de una manera eficaz para poder exponer lo que queremos decir es vital y poder evitar precisamente esos malos entendidos. En el caso de algunas revaloraciones médicas, el cambio de médico, unidad hospitalaria, que también es un gran número de asuntos, la reconsideración de egreso hospitalario o en su caso la alta médica, la realización de estudios de laboratorio, el resumen clínico, algún traslado, el acotamiento también de atención en cuanto a la fecha, que también es otro del gran número que tenemos en cuanto a las gestiones. Pero si se dan cuenta, en muchas ocasiones para poder atender estos, pues no es necesario el darle trámite a esa queja para poder llevar a cabo todo el procedimiento conciliatorio, si se puede resolver de una manera inmediata y sobre todo de una manera personalizada por parte de un equipo, o que le llamamos un binomio médico-jurídico, ese equipo médico-jurídico que le va a dar una atención especializada y una atención sobre todo integral para poder atender esa necesidad de los usuarios. Recordemos que las personas que acuden a las comisiones estatales de arbitraje médico, como en las fiscalías, como en los poderes judiciales, muchas veces pues no es por gusto, van porque tienen una necesidad, tienen un conflicto. Y algo que yo les comento al equipo de conciliadores es que no hay conflicto pequeño. Cada persona vive el conflicto desde su perspectiva, y para lo que tal vez para uno pueda ser algo insignificante, pero para esa persona se le está cayendo el mundo. Entonces, por eso no quiero decir que este tipo de casos pues sean poco relevantes o carezcan de importancia, sino que
a todos se les da la atención, el tiempo y sobre todo esa gestión de manera integral. Entonces, hablando de la importancia de la conciliación en el ámbito de los conflictos médicos, pues nos ayuda precisamente a promover una cultura de paz. Esto debido a que la solución, ya lo comentaba, que en este tipo de procedimientos pues se les da la oportunidad a que los dueños del conflicto pues sean también los dueños de la solución. Y les comentaba yo, pues es que no hay justicia más pura que la que proviene de las propias partes. Entonces, cuando son las mismas partes quienes llegan a una solución y cuando son las mismas partes con el apoyo, con el auxilio de la persona o de las o los conciliadores, pues debido a esa preparación, a esa capacitación, se empiezan a desarrollar esa empatía dentro de los procedimientos y nos ayudan precisamente a también que exista una reeducación para que ellos también aprendan a resolver sus propios conflictos, tal vez en el futuro sin la necesidad de poder recurrir a una tercera persona, sino que ellos también a través del diálogo, de una manera pacífica, puedan resolver sus propios conflictos. También el utilizar la conciliación, los mecanismos alternativos, pues como lo comentamos, ¿no? Ya lo comentamos anteriormente, nos ayuda a incrementar la eficiencia y la eficacia de los órganos de impartición, de procuración, de justicia, pero también de nosotros como comisiones estatales o comisiones de arbitraje médico, y sobre todo nos va a permitir resolver el mayor número de asuntos en el menor tiempo posible y a un costo moderado, porque no se le va a invertir lo mismo que, por ejemplo, a un arbitraje. El tema de la preservación de las relaciones, que es de vital importancia. Yo creo que también tanto médicos, en el caso como abogados, y hablando en el servicio privado, a todos nos conviene tener a nuestros pacientes o a nuestros clientes que cada vez que tengan un asunto, pues que puedan venir, que vengan con nosotros, que nosotros los atendemos, que nosotros guiarlos, ya sea en el área jurídica o en el área médica, pero nos conviene a todos el preservar esa relación. Y en el ámbito médico, esa relación de que le estoy hablando entre el paciente y el profesional de la salud, pues es fundamental. Y es precisamente la conciliación que nos ayuda a fomentar esa comunicación, esa negociación asistida, lo que nos va a permitir para que ellos puedan también generar acuerdos sin dañar de manera permanente ese vínculo entre el profesional de la salud y el personal. También, fíjense, otro tema también de vital importancia en el que pues yo creo que el prestigio, por ejemplo, tanto hablando de abogados, en este caso como médicos, pues cobra mucha relevancia. Y el proceso conciliatorio, pues uno de los principios rectores precisamente pues, es la confidencialidad, que a diferencia de los juicios públicos, el procedimiento de conciliación en el ámbito médico pues son confidenciales, lo que nos va a asegurar que los detalles de cada caso, las particularidades de cada caso en concreto, pues no se hagan públicos, protegiendo esa reputación de las partes involucradas. Yo creo que como médicos, como en el caso también de abogados, pues es algo importante. Yo creo que durante todo el tiempo pues se va generando una reputación. Entonces es importante el cuidarla. En este contexto, la conciliación se presenta como lo comentaba ya la doctora Rosa María Díaz López,
como la columna vertebral del procedimiento o del modelo mexicano de arbitraje, ya que es a través de esta conciliación que se pueden evitar esos litigios largos, costosos, en el que dañan las relaciones e inclusive puede llegar a dañar esa reputación de los médicos, de los abogados. Por eso yo creo que la confidencial cobra mucha relevancia para poder utilizar más la conciliación. Ahorita yo les comentaba el tema de la importancia que tiene la capacitación de las personas conciliadoras, tanto médicos como abogados. Ahorita que estaba haciendo uso de la palabra, les comentaba de mi experiencia en el Poder Judicial. Les comentaba que me tocó elaborar los lineamientos de certificación de facilitadores judiciales en materia penal y especializados en justicia para adolescentes. Cuando elaboramos estos lineamientos, es decir, que en estos lineamientos pues ya se estipulaban cuáles eran los requisitos, las competencias que debía de tener toda persona facilitadora, es decir, mediadores, conciliadores, facilitadores en el tema de justicia restaurativa. Y en una ocasión, cuando se publican estos lineamientos, me invitan a algunos estados de la República a presentarlos y a explicarlos. Y recuerdo que me toca ir a cierto estado de la República, a una universidad, y me dice una persona, hace uso de la voz, auditorio lleno, y me dice, licenciado, estuve viendo los lineamientos y yo creo que ustedes no están buscando formar mediadores o conciliadores. Yo creo que lo que ustedes están buscando son científicos de la NASA. Y pues ya se imaginarán, pues todo el auditorio pues se soltaron en la risa, ¿no? Y cuando me toca contestarle, le contesto con una pregunta que es la misma que les voy a hacer a ustedes. Y le digo yo, imagina que tú o un familiar han sido víctima, yo le dije en ese entonces, de un delito. Aquí yo se las cambio, le digo, imagina que tú o un familiar ha sido víctima de una negligencia que tal vez te cambió la vida. Y esto se los digo, imagínenlo, si eres médico, ponte en el lugar de usuario. Hay una película, de manera de paréntesis, que les recomiendo que vean, que se llama El Doctor. En español es muy bueno. Entonces, una vez que les pido yo a ustedes, imagina que tú o que un familiar ha sido víctima de una negligencia que te ha cambiado la vida o le cambió la vida a algún familiar. Yo les pregunto, ¿cómo te gustaría que te atendiera la persona conciliadora? ¿Cómo te gustaría que fuera esa atención? Entonces, cuando esta persona que en plena conferencia me dice, bueno, pues es que yo creo que ustedes lo que quieren son científicos de la NASA, porque me estás pidiendo que el que quiera certificarse como facilitador penal, pues tiene que tener conocimientos mínimos de psicología criminal, de victimología, de penología, de tanatología, el manejo de las emociones, programación neurolingüística, habilidades y técnicas de negociación. Pero pues, ¿cómo? Y yo le contesto, bueno, entonces, ¿cómo te gustaría? Imagina que tú fueras víctima, ¿cómo te gustaría que te atendieran? Alguien que no sabe si está capacitado o no, y si es que está capacitado, si realmente obtuvo una capacitación integral. Yo creo que la respuesta es obvia, es lógico. Yo creo que todos queremos una atención
en la que las personas conciliadoras con perfil médico, perfil abogado, esté capacitado en técnicas, en habilidades para poder atender el conflicto, para poder trabajar el conflicto, ¿sí? Y además, el poder mostrar esos beneficios, porque hay muchas personas, hay usuarios y hay médicos que dicen, no, no quiero participar, nos vamos a juicio mejor. Entonces, y así lo dicen, nos vemos en los juzgados. Y ya lo hemos comentado, y cuáles son esos grandes beneficios del poder utilizar métodos alternos, mediación, conciliación, que son métodos no adversariales, debido a que estos dos se rigen bajo el principio de ganar-ganar. Ambas partes ganan, porque el acuerdo es producto de la autonomía, de la voluntad de las partes. Ahorita, si me permiten, voy a exhibir un pequeño video muy corto que lo hace nuestro amigo el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo. Él es notario y mediador en la Ciudad de México, quien ha sido un fuerte promotor también de la mediación en nuestro país. Y aquí va el video. Buenas tardes. Quiero mostrarle lo que es el pleito, lo que es el rencor, lo que es la violencia. Este es un juicio en el juzgado 36. Aquí, dos hermanos se pelearon la herencia de sus padres desde el año 2000. Hoy, ambos hermanos están muertos. Prefirieron morirse antes de arreglar sus asuntos. Hoy sus herederos, después de 20 años, están tratando de llegar a un acuerdo. Estos expedientes son el fruto de un pleito entre hermanos. La mediación es el camino. La mediación es la solución. Entonces, ahorita, si bien es cierto que en este video estamos hablando de otra materia en el que dos hermanos estaban disputando una herencia a través de un juicio sucesorio, pues sí nos sirve para ir dimensionando, ¿no? Y lo que estábamos hablando, imagínense, después de 20 años invirtiendo tiempo, dinero y todo lo que conlleva la tramitación de juicio, y que al final no veas la solución, es totalmente ineficiente con lo que estábamos hablando, ¿no? En estos temas. Entonces, por eso comentaba, decía ahorita nuestra comisionada, la doctora Rosa María Díaz López, dice, la conciliación es como la joya de la corona, y es la fase fundamental en el procedimiento arbitral médico, ya que, como lo comentamos, nos va a permitir solucionar o terminar de manera anticipada el conflicto, ¿sí? Muchas personas, después de que atraviesan por un proceso conciliatorio sin éxito, pues siempre se les ofrece también la alternativa que tenemos de ofrecerles el arbitraje. Muchas personas no lo aceptan. Entonces, pero la gran mayoría aceptan participar en la conciliación, y un gran porcentaje termina con un acuerdo satisfactorio. Pero el éxito precisamente de la conciliación sí depende de las partes, pero
también la preparación, la capacitación del conciliador o de las conciliadoras influye en gran medida en la eficacia del procedimiento conciliatorio para que pueda terminar con un acuerdo entre las partes. Pero lo más importante, que ese convenio sea eficaz, que ese convenio se cumpla de manera voluntaria, porque de nada me va a servir tener cientos o miles de convenios, productos de conciliación, si esos convenios terminan incumpliéndose. ¿Sí? Entonces, por eso insistimos en la importancia de la capacitación de los conciliadores, capacitados, certificados y sobre todo especializados en el área médica. Como existe ya la especialización en materia penal, existe la especialización en materia de justicia penal para adolescentes, especialización en la etapa de ejecución penal. Hay mediadores especializados en materia familiar, en materia civil y mercantil. Entonces, en el área médica también es importante. Y yo creo que de esa evolución de la que yo les estaba hablando al inicio, porque se marcan ciertas tendencias dentro de nuestra evolución legislativa o de nuestra norma, en el que dentro de esa evolución la tendencia pues es la oralidad. La tendencia es la unificación de nuestras legislaciones. Anteriormente, como saben, pues cada estado de la República tenía, por ejemplo, un código de procedimientos penales, un código de procedimientos civiles. Hoy en día, pues tenemos ya el Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación para toda la República. Tenemos cada estado de la República, o la gran mayoría, tenía una ley específica en materia de mecanismos alternativos. Hoy tenemos ya una ley nacional de mecanismos alternativos en materia penal, tenemos una ley general de mecanismos alternativos en otras materias diversas a la materia penal, como tenemos otras leyes nacionales de ejecución penal, ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Entonces, eso es la tendencia, que yo creo que todo esto va para allá, también en el área médica. El tener o contar con una legislación de aplicación para todos los estados de la República, donde también dentro de esa tendencia, pues está también la homologación de los criterios de capacitación para las personas facilitadoras o mediadores o conciliadores. Aquí en un momento también me gustaría compartirles cómo se lleva a cabo ese procedimiento de conciliación, en este caso, cómo se desarrolla en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, que inicia con la recepción de la queja, ¿sí? Se registra esa queja, se le asigna un número de expediente, posteriormente pasa al área de gestión, en el que una vez que se escucha al usuario, vemos si se puede resolver a través de una gestión inmediata. Si vemos que sí se resuelve a través de una gestión inmediata, pues inmediatamente, fin del conflicto, se archiva. Pero ¿qué pasa si una vez que se atiende esta necesidad del usuario, pero que vemos que no se puede atender de una gestión inmediata y que efectivamente se encausa y se puede tramitar la presentación de la queja, ¿sí? Entonces se presenta, pero no se admite tal vez la queja. Entonces, si fuera el caso de que no encuadra en los supuestos para poder aceptar o admitir esa queja, pues inmediatamente se da por terminado y se archiva. Pero si fuera el caso en que esa queja se admite, ¿sí? Se va a convocar a una audiencia informativa. En esa audiencia informativa se le va a invitar, en este caso que podría ser el prestador del servicio médico, ¿sí?
para, se le explica que está siendo convocado a participar en un proceso conciliatorio, y en ese procedimiento conciliatorio, una vez que se realiza esa invitación, una vez que se notifica esa invitación que se está llevando a cabo, pero si fuera el caso de que una vez de que ya se le notificó y la persona, el médico, el prestador de servicio, o en este caso alguna institución, nos da esa negativa de no asistir a esa invitación que se le está convocando, pues según nuestro reglamento, se le tiene que dar vista a la Subsecretaría de Regulación Sanitaria. Pero si fuera el caso en que el prestador del servicio médico acuda a la audiencia informativa, en esta audiencia informativa en la que se le va a explicar cuáles son las características, cuáles son las ventajas, cuáles son los principios en los que se sustenta la conciliación al prestador del servicio médico, y una vez que ya se le explicó, ya se le brindó toda la información del procedimiento conciliatorio ante la Comisión de Arbitraje Médico, y pues prácticamente cerramos con esa pregunta, ¿no? Si quiere participar en el procedimiento, pues recordemos que uno de los principios es la voluntariedad. Entonces, si fuera el caso que el prestador de servicio médico dice, no quiero participar, entonces, bueno, se le explica que sus derechos pues quedan a salvo los derechos de ambas partes para que los puedan hacer valer por la vía que ellos estimen pertinente, y se da por terminado el proceso. Pero si fuera el caso en que una vez que ya se le dio toda la información al prestador de servicio médico y él acepta participar, pues ya se agenda una sesión conjunta donde va a estar cara a cara el usuario del servicio médico, el prestador de servicio médico. En algunos casos puede llegar a estar presente también los representantes de los hospitales, etc. Entonces se lleva a cabo esta sesión conjunta, y si en esta sesión conjunta es donde ya el tanto médico como abogado, a través de sus habilidades, sus técnicas, a través de su capacitación y todo el entrenamiento que ellos han obtenido, pues lo van a poner en práctica para que las partes pues puedan ellos hacerse recíprocas concesiones, puedan llegar a un acuerdo y, de ser posible, también mejorar la relación médico-paciente, que eso es algo de vital importancia también, que los procedimientos no solamente abocarnos a que lleguen a un acuerdo, sino que, de acuerdo al modelo tradicional lineal de Harvard, que nos dice que lo que importa es el acuerdo. Pero luego después existe otro modelo de conciliación, que es el modelo circular narrativo de Sarah Kopp, que nos dice que no, que es bueno, que el convenio pues, sí es importante, pero también es importante, tan importante es el convenio como también es importante la relación, transformar la relación, ¿sí? Mejorar la relación, en este caso médico-paciente. Y esto pues se va a lograr a través de la capacitación, a través de las competencias de los conciliadores, de esas habilidades, de esas técnicas que ellos empiezan a poner en práctica en estos procedimientos, ¿sí? Como desde el tipo de preguntas que se van a realizar, cómo manejar un lenguaje totalmente asertivo, el generar rapport, y sobre todo todas esas técnicas, habilidades que nos van a ayudar. Yo creo que lo más importante, la empatía entre las partes en el proceso conciliatorio. Si después de esta negociación asistida las partes deciden no llegar a un acuerdo, pues lo que procede pues es cerrar el expediente y se da por concluido. Pero si fuera el caso en que sí lleguen a un acuerdo, se redacta ese convenio, y igualmente una vez que ya se redactó ese convenio, pues se da por concluido. Entonces, dentro de todo proceso conciliatorio, es importante que el usuario y que el médico pues sepan cuál es el papel que va a cumplir la persona conciliadora, cuál es el rol de esa persona conciliadora.
y que ellos sepan que la persona conciliadora pues es una persona pues altamente calificado, que están capacitados con esas habilidades técnicas necesarias para poder reducir la tensión y la agresividad del conflicto, y también saber manejar inclusive las emociones por parte de las emociones de las personas. Sabemos que nosotros como personas, como seres humanos, somos seres emocionales también. Entonces, en este caso, los conciliadores, que son médicos y abogados, pues son personas que deben estar capacitadas, son personas sensibles, poder colocar también a las partes en un equilibrio de poder, que ellos tomen conciencia y reconozcan también al otro como seres humanos, como personas. Entonces, les decía también, y es que tenemos que ser como conciliadores, ser asertivos, tener una participación activa en la conciliación, como les comentaba, de hecho, a diferencia de un proceso de mediación, en la conciliación el conciliador tiene una participación más activa, debido a que él debe de conocer a profundidad la naturaleza del conflicto para poder proponer alternativas de solución al conflicto. Y también pues tener esa habilidad y poder utilizar técnicas para poder o ayudar a las partes a mantener las reglas del procedimiento, ¿sí? Ustedes sabemos que en un proceso ya cara a cara, pues los ánimos se empiezan a exaltar y el mediador o el conciliador tiene que tener esa habilidad para saber cómo, cuándo, en qué momento de intervenir, sea el caso cuando se agrede de manera verbal, o se menosprecia al otro, cuando se llegue a minimizar al conflicto, etcétera. Y sobre todo mantenerse imparcial, neutral en todo momento, y sobre todo el restablecimiento de la relación médico-paciente. Muchas veces, yo creo que no solamente en asuntos médicos, después de un juicio, la relación se fractura. Difícilmente pueden retomar una relación comercial o de cualquier índole. Entonces, la idea es mantener e inclusive mejorar la relación para que fluya y darle paso al razonamiento, a la prudencia, a la cordura. Es donde viene el tema de la profesionalización, ¿sí? Ya sea antes y durante el desempeño del facilitador, conciliador o mediador, para que esta persona pueda contar con las competencias necesarias que le permitan actuar con el mayor nivel de eficiencia, eficacia, que es lo que estábamos comentando. Cuando nos referimos a este tema de la profesionalización, nos referimos al proceso por el cual se van mejorando todas esas habilidades de la persona conciliadora para poderlo hacer más competitivo en el ámbito de su competencia. Ya sea en el ámbito penal, en el ámbito familiar, mercantil o en el ámbito médico, esta profesionalización parte de ese reconocimiento a que un servidor público o los más, que sean los más calificados, son los que deben de ingresar a esas instituciones encargadas de ofrecer mecanismos alternativos como la mediación, la conciliación. Les digo porque muchas veces cuando se atiende un conflicto y lo atiendes, como dicen, al ahí se va, van a pasar semanas, días, semanas o quizás algunos meses y va a terminar por incumplirse. Y me ha tocado ver, no en materia médica, pero en otras materias, cómo después de un proceso mal llevado, terminan en un delito grave. En un delito grave. Hace algunos años recuerdo de un asunto, por ejemplo, en el que dos vecinos peleaban por el uso indebido del espacio. Un kinder, la directora del kinder y un taller mecánico. El mecánico
peleaban por el uso del uso de la banqueta, de la calle, van con un conciliador ante un juez calificador, que normalmente pertenecen a seguridad pública, sin capacitación, y termina el mecánico matando a 2 niños del kinder que los atropelló. Entonces, por eso esa importancia de poder atender debidamente los conflictos, la profesionalización nos va a permitir elevar esas capacidades de los conciliadores como servidores públicos, precisamente a través de una debida formación, una actualización. Muchas veces a lo que, sí, es que ya tomé un curso de mediación o de métodos alternos. ¿Sí? ¿Hace cuánto? No, pues hace 10 años. Oh, hay que estarnos actualizando, hay que ir reforzando el conocimiento. El conocimiento también va evolucionando, es parte de la evolución de nuestra sociedad. Tenemos que ir encauzando todo ese conocimiento, todas nuestras habilidades, la actitud, ¿sí? Para que todo el sistema de justicia alternativa en materia médica pueda contar con servidores públicos con una verdadera vocación de servicio, ¿sí? Para poder ofrecer procedimientos conciliatorios o de mediación o de justicia restaurativa eficientes, eficaces, de calidad. Y para esto nos va a ayudar y se va a ver reflejado en la confianza precisamente del usuario, de las personas, de la sociedad, de nuestra comunidad, para poder utilizar mecanismos alternativos. Es parte de la culturización, que cuando ellos escuchen, cuando ellos lean métodos alternos, mediación o conciliación, digan, vamos ahí. Entonces, el facilitador, por eso tenemos que estar debidamente actualizados, capacitados. Ya lo decíamos anteriormente, que la calidad del desempeño de las personas conciliadoras depende también en gran medida de esa capacitación que tienen las personas conciliadoras. Dice, la capacitación del conciliador hace posible un manejo eficaz del proceso, que va a redituar en la obtención de un convenio eficaz e inobjetable, sobre todo. Esta capacitación nos va a conllevar precisamente a esa profesionalización. Ahorita les hablaba yo sobre el mejoramiento de la relación médico-paciente, cómo a través de las habilidades, de las técnicas que utiliza el conciliador, pues va a permitir precisamente a que se empiece a desarrollar esa empatía mutua entre el médico y el paciente. Y si tenemos una persona que no está debidamente capacitada, pues difícilmente va a poder desarrollar o conseguir esa empatía entre las partes, ¿sí? Ya lo dijimos, tanto el médico como el usuario del servicio médico son seres humanos, y todos, y como dicen, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Por eso es importante que a través de las habilidades y las técnicas, a través de esa capacitación de la persona conciliadora, pueda mostrarle a las partes que somos seres humanos. Para ello me voy a permitir mostrarles este video. Para que a las 11:30, 11:35 termine, para regresar a los
Yo creo que la reflexión de este video, ¿no? Es de que, pues difícilmente a través de un juicio, por ejemplo, pues vamos a poder saber, vamos a poder sentir lo que la otra persona siente. Difícilmente se va a poder desarrollar esa empatía que tanto anhelamos para poder mejorar esa relación entre médico y paciente. Muchas veces, tanto en el caso del usuario, dice que o piensa que estamos de parte del médico, y el médico piensa que estamos de parte o defendemos al usuario. La verdad es que la intervención de la comisión es totalmente imparcial, pero lo que sí buscamos es mejorar la relación médico-paciente, ¿sí? Hace algunos meses nos permitimos elaborar una pequeña investigación sobre el contexto nacional, sobre la certificación de conciliadores al interior de las comisiones estatales de arbitraje médico, en lo que encontramos que solamente 10 estados o 10 comisiones de arbitraje en la República cuentan al menos con un conciliador certificado, lo cual, pues para todos esos estados, pues la verdad, mis respetos y felicidades por impulsar esa certificación, por impulsar la capacitación, la profesionalización de los conciliadores en el área médica, pero es una gran área de oportunidad para todas aquellas comisiones para poder impulsar la capacitación, impulsar que estén certificados para que puedan ellos contar con esas habilidades, con esas técnicas, con esas competencias para poder ofrecer un mejor servicio, un servicio de calidad verdaderamente para nuestros usuarios, para nuestra sociedad. Entonces, dentro de estos desafíos que nos enfrentamos en las comisiones de arbitraje médico, pues yo creo que esta es la certificación especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias médicas para los conciliadores. Y también, yo creo, como les decía, es una de las tendencias que vamos a ir para allá. Yo creo que en un futuro no muy lejano nos vamos a tener, y yo creo que ahorita como consejo de arbitraje, pues es una oportunidad para poder reunirse y poder expedir o crear una propuesta de lineamientos de certificación especializada en materia de salud. Y otro a lo que nos hemos estado enfrentando y que queremos hacer un especial énfasis es la reticencia de los pacientes. Hablan de las partes, perdón, tanto de los médicos, de los pacientes, de las familias, para poder participar en la conciliación. Como ya lo hemos expuesto, la conciliación pues se utiliza con ese objetivo de poder resolver los conflictos de una manera pacífica sin poder recurrir a una manera más formal como puede ser un juicio. Entonces, existe esa reticencia de los médicos, en este caso, en muchos casos los médicos suelen mostrar esa reticencia a poder participar en la conciliación por varias razones. Por ejemplo, esa preocupación por la responsabilidad profesional. Estos médicos pues tienen ese temor que ellos participen en un proceso de conciliatorio, pues puedan ellos implicarse en aceptar que se tuvo un error, que hubo una mala práctica. Entonces existe esa mala percepción o esa percepción equivocada de que si ellos participan en un proceso de conciliación, pues quiera decir que ellos aceptan que cometieron un error. Y eso no es así. Entonces, esto es parte también de la importancia de poder difundir, de poder capacitar al cuerpo médico de los hospitales. La firma, por ejemplo, de convenios de colaboración con ellos nos ayuda precisamente a establecer esos vínculos para poder llevar a cabo esa divulgación. Otra de las reticencias pues, es la desconfianza en el sistema. Algunos profesionales del área médica pues pueden ver a la conciliación como un mecanismo que pueda favorecer en este caso al usuario del servicio médico, que es algo de lo que le estaba comentando. Pero cuando ellos empiezan a conocer, cuando tú los empiezas a explicar, se empiezan a dar cuenta
y empiezan a confiar verdaderamente en el sistema. Y bueno, la falta de formación en resolución de conflictos, que eso también va de la mano con el primer punto que les comentaban, que es importante que ellos conozcan, y no solamente conocerlos, sino también usarlos y difundir los métodos alternos. Pero también esa reticencia también es por parte de los pacientes, ¿sí? Que muchas veces se muestran ellos reacios a participar en ese proceso de conciliación, desde la desconfianza igualmente en el sistema de salud, la desinformación en el procedimiento, y lo que trae también expectativas de compensación e indemnización. Entonces, pues es algo a lo que nos hemos estado enfrentando precisamente aquí. Pero también esa reticencia alcanza también a las familias de los pacientes, porque también juegan un papel fundamental en la disposición hacia la conciliación. Y hablando especialmente cuando es algo de gravedad, ¿sí? Por ejemplo, les decía, las emociones, los sentimientos se tornan muy, muy intensos. ¿Sí? La expectativa de una justicia más severa, muchas personas que exponen casos graves, las familias pues esperan una respuesta más contundente, esperan un castigo, una sanción penal, y ver la conciliación como una manera de evitar una justicia real. Entonces, cuando las personas vienen con esa intención, pues es importante aclararles el panorama y que el conciliador también funja como un agente de la realidad. Y pues también la falta de comprensión, ¿sí? Dice, al igual que los pacientes, las familias pueden también no entender cómo funciona el proceso de conciliación, lo que a veces también les puede llegar a generar alguna duda, resistencia. Cuando escuchan conciliación, dices que yo no quiero reconciliarme, yo no quiero ir a perdonar. Entonces, desde ahí están confundidos, no comprenden bien a qué se refiere. A continuación, me voy a permitir cederle el uso de la palabra a la doctora Rosa María Díaz López para que exponga algunos casos prácticos que se presentan aquí en la comisión. Gracias, Roberto. Bueno, ejemplos de casos prácticos tenemos muchísimos, como todos ustedes, evidentemente. Pero aquí tenemos uno, por ejemplo, las conciliaciones inmediatas. Este es el caso de un usuario que requería apoyo para el suministro de un medicamento controlado que estaba en desabasto en su clínica correspondiente, por lo que se ofrece el servicio de gestión inmediata para apoyar a conseguirlo en alguna otra clínica dentro del sistema de salud, y evidentemente se logra inmediatamente. Otro ejemplo de casos prácticos que tenemos es los de la conciliación ya mediata, conciliado con una explicación detallada. Un gran porcentaje de asuntos los conciliamos cuando tanto el médico como el paciente, con todas las características y las herramientas que ya mi amigo el doctor ya les explicó. O sea, cuando se logró un éxito, el gran porcentaje de las quejas se van a resolver, y los tenemos, son ejemplos prácticos, con una información, con una comunicación fluida, detallada, cálida del médico, o puede ser cualquier otro prestador, una enfermera, un patólogo, etcétera. El médico lo explica y el usuario se pone en sus zapatos y escucha con mucha atención y dice, realmente, si me hubiera explicado de esta manera hace unos días o hace unos meses, evidentemente yo lo hubiera entendido y no hubiéramos llegado aquí. Finalmente lo terminan con esa explicación y firman el contrato de transacción correspondiente. Pero también hay otros más fáciles todavía que se hacen a través de convenios de transacción, pero que sí requieren de una compensación económica. En este caso, la usuaria acude a interponer una queja en contra de un médico cirujano dentista
debido a la probable impericia, por lo que después de la intervención de los conciliadores que ya están capacitados, que día a día se les están dando las destrezas, se les está diciendo que lo más importante es que ellos sean empáticos, que utilicen todos los sistemas para ser mejores conciliadores, las partes llegaron a un acuerdo voluntario de carácter monetario. Puede ser, tenemos un caso que es muy interesante de un sistema de salud estatal que no tenía un ofrecimiento económico suficiente, además de este que acabo de llamarles la atención, que es el dental. Este no lo tengo en pantalla, pero me pareció interesante platicárselos. Paciente y promovente se quejan de que derivado de un mal diagnóstico y manejo en las unidades médicas del sector de salud, la paciente presentó diversas complicaciones vasculares como amputación de extremidades. Realmente este es muy grave y ese no puede, evidentemente, querían una compensación económica. No se la pudieron dar, pero entonces le dijeron, te damos tratamiento. Estuvo pensando los promoventes, los familiares, pero en un inicio dijeron, está bien que nos den tratamiento, que nos den prótesis, etcétera. Pero finalmente llegó el caso de que intervino un abogado, muy mal para la profesión, pero nos estorban en lugar de ayudarnos, y dijeron, queremos 8 millones de pesos. Ya en ese momento la Secretaría correspondiente de la Salud dijo que no. Otro caso que tenemos también no conciliado, pero ahora por decisión del prestador del servicio, no de la usuaria, es que no quieren entrar, manifiestan su no interés en aceptar la responsabilidad, normalmente por indicaciones de los abogados. Y seguimos teniendo mayores ejemplos de quejas conciliadas y quejas no conciliadas. Las que normalmente se concilian más son las de carácter dental, porque las cantidades económicas son menores y en todas las partes se ponen de acuerdo. Pero lo que decía Roberto, la gran importancia, queridos comisionados y todo el personal que nos acompaña, nos está acompañando este día, es que requerimos de que nuestros operadores, nuestros facilitadores, nuestros conciliadores sean expertos. Deben de ser, por supuesto, médicamente, clínicamente de lo mejor. Y los abogados de igual manera. Pero si tienen todos estos elementos fundamentales, vitales, lo hacen una vez, otra vez, durante 100 veces que tenemos 3 años de estar aquí, y antes estuvimos otros 10, y antes estuvimos otros 6. Yo creo que tenemos bien entendida la importancia, la trascendencia, la de ser un buen conciliador. Al ser un buen conciliador, esto por supuesto va a beneficiar a la sociedad. Por eso me interesaba mucho presentarles estos casos de éxitos en la materia de conciliación en este estado y creo y deseo que en todos los otros estados estén trabajando de igual manera, pero nosotros estamos listos para cuando necesiten capacitación, tengo a mi experto y con mucho gusto lo haríamos extensivos. Pero en este momento estaríamos listos, tanto Roberto como su servidora, por si tienen alguna pregunta o comentario que realizar. Muchas gracias. María, agradecemos también al doctor Roberto pues por el apoyo brindado durante esta presentación. Abro en este momento, como dice la doctora, el espacio por si alguien de manera particular quisiera hacer alguna pregunta. Cuando sucede esto, querida Cintia, o fue muy claro y entendieron todo, o no entendieron nada, cuando las preguntas no se... No, ya tenemos preguntas, de hecho, en el chat, doctora. Nada más que, bueno, yo primero pido a veces el uso, pero como luego también son muchos en la pantalla, luego no logro ver quién levanta la mano. También por eso dejo esa pausa, doctora. Pero mire, si quiere vamos a leer la primera pregunta que ya está en el chat y dice, ¿en qué momento del proceso de la queja
se solicitan expedientes clínicos para llevar a cabo el análisis sobre la intervención del prestador del servicio y estar en la posibilidad de llegar a la etapa conciliatoria. Desde el momento en que se presenta la queja, el usuario nos presenta sus documentos, pero él se refiere al solicitar el expediente clínico. Cuando viene la audiencia informativa, normalmente el prestador del servicio trae su expediente y toda la bibliografía que está respaldando su punto de vista del caso. Y cuando no nos los presenta, se lo requerimos en ese momento al propio prestador del servicio. Si llegado a otro momento no nos los ha presentado, entonces porque no lo tiene él en su poder por alguna causa, nosotros directamente se lo solicitamos al hospital correspondiente. Y si ya estamos en arbitraje, entonces en ese momento es obligatorio que de inmediato nos los envíen. No sé si con eso se responde a la pregunta del doctor o quien haya hecho el favor de hacer la pregunta. Ok, doctora. Bien, tenemos otra pregunta ahí. Dice Rubí Enríquez, en caso de que no existan irregularidades en la atención médica, ¿emiten una opinión a favor del prestador de servicio de salud? No, solamente que nos la solicitasen. Lo que podemos, tenemos otro servicio. Bueno, a su pregunta directa, no emitimos ninguna carta diciendo que él hizo las cosas bien, no. Si me la solicita, sí, con mucho gusto la haría. Pero tenemos un servicio que hace la comisión que se llama otorgar cartas a aquellos prestadores del servicio médico que van a hacer estudios en el extranjero. Yo vivo en Monterrey, pero a lo mejor van a ir a la Ciudad de México, que hemos tenido casos. Entonces, un filtro en donde decimos los médicos que no han tenido quejas es pedir una carta de no queja médica. De alguna manera estamos avalando que ese doctor que se va a ir a Alemania no tiene ninguna queja, ¿sí? Pero a solicitud expresa nunca la hemos recibido, pero con mucho gusto lo haríamos si no las piden. Ok, gracias. Otra pregunta dice, buenos días. En caso que dentro del análisis que realice una comisión de arbitraje médico se encuentren hechos que pueden catalogarse como delitos, por ejemplo, un médico que operó sin tener título y cédula de especialista en cirugía general, ¿se puede conciliar el asunto si así lo desean ambas partes, médico y usuario, o se tiene que dar vista al Ministerio Público? Bueno, en el caso que está presentando es muy grave. Sí, nuestra obligación ya como abogados era dar vista al Ministerio Público porque está trabajando sin cédula profesional. Pero fíjense ustedes la bondad del sistema. O sea, no hablo como abogada, hablo como facilitadora del sistema de arbitraje médico, de la conciliación. O sea, las partes, no obstante que saben que el médico no tiene las credenciales correspondientes y quieren aceptar lo que le está ofreciendo el galeno, pues si llegamos a una conciliación, sí lo podemos hacer, porque va primero la voluntad de las partes. Ellos quieren, no obstante que sepan que el señor no tiene la profesionalización correspondiente, pero quiero conciliar y sí acepto la oferta que me está haciendo, sí. No me ha tocado, pero yo sí haría un acuerdo conciliatorio en donde se hacen recíprocas concesiones. Pero por otra parte también diría, yo tuve un caso cuando estaba en la Comisión Nacional que sí había una verdadera, un probable delito. Y ahí nosotros como Comisión Nacional dimos vista al Ministerio Público, pero en casos muy graves. Ese era un caso grave de abandono de paciente. Gracias, doctora. Bueno, también nos comentaron que en algún momento de lo que se estaba explicando dijeron que eso se llama aclaración aceptada, transacción, que son maneras de resolver la conciliación. Y bueno, ya hay felicitaciones por la presentación, por la información tan clara que se ha presentado. Y a ver, aquí hay otra pregunta y dice, si el usuario no cuenta con algún documento que acredite la relación médico-paciente, ¿se debe o no recibir su queja?
No, no se puede recibir una queja si no existe ningún documento. A veces les pedimos que por lo menos una tarjeta de presentación. Recuerden que nosotros no somos órgano jurisdiccional. Nosotros lo que queremos es arreglar el conflicto. Queremos hacer eco de la solicitud del usuario de los servicios. Si él nos asegura que ha estado, tengo un caso de un migrante que no tiene, por supuesto, CURP, no tiene INE, no tiene nada. Dice, pero me atendió una oficina de los servicios de salud, pero no tengo nada como comprobarle. Yo haría lo siguiente, que me den los datos y yo los solicitaría. La queja no la voy a aceptar hasta que yo tenga los elementos, pero sí trataría de ayudar, porque ¿para qué estamos, queridos compañeros? Pues para ayudar a la ciudadanía. Esta persona, esta migrante, tiene problemas de salud, no tiene documentos, ni se lo quiere dar la Secretaría de Salud es la Secretaría de Salud a través de los servicios sanitarios particulares. Pues bueno, entonces lo hago yo, o sea, lo hago yo. Me pongo como juez federal y pido que me den un documento, aunque sea nada más un lineamiento que se le atendió, porque no tiene nada la pobre dama. Sí, pero él tiene razón, no debería uno iniciar una queja así. Gracias, doctora. Nos preguntan también, ¿qué hace la CESAMED cuando un prestador del servicio médico en la audiencia informativa se niega a firmar el compromiso arbitral y se advierte que hubo presunta mala práctica médica, además de dejar a salvo los derechos de las partes? Bueno, se termina, como lo explicaba Roberto, ahí terminamos el procedimiento de queja por no aceptación por parte del prestador del servicio médico. Lo que yo hago con todos los elementos que tengo, si tengo por lo menos la identificación, y el asunto lo mando a la Subsecretaría de Regulación Sanitaria para que hagan una investigación respecto de ese galeno que se está negando realmente a tener una verdadera manera de conciliar o de terminar con el asunto médico. De acuerdo, muchas gracias. No sé nuevamente si hay alguna otra pregunta. En el chat ya no tengo ninguna. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna intervención. Pusieron aquí, otro dice, en el caso que se comentó del doctor que no cuenta con título y cédula, si hubiese causado un perjuicio grave, debe de darse vista al Ministerio Público si se causó un daño al usuario en su salud. O bien en los casos donde se causó un daño a la salud del usuario por alguna negligencia, debe darse intervención a la Fiscalía. No, en el caso de que nosotros, es que es muy serio, o sea, deben de entender, las comisiones estatales de arbitraje médico estamos para tratar de resolver las controversias a través de los métodos alternos, a través de la justicia de la paz. Pero evidentemente, si observamos que hay una irregularidad que puede ser constitutiva de un delito, si doy vista, además de la Subsecretaría de Regulación Sanitaria, daría yo vista al Ministerio Público. Ok, de acuerdo. Sobre todo si se pone en peligro la vida. No sé si en este caso la persona que me hizo favor de hacer la pregunta está hablando de alguien que ponga en peligro la vida, por supuesto. Tengo que dar vista al Ministerio Público. Todo depende. Es casuístico, querido amigo preguntó. Muchas gracias por la pregunta. Ok, gracias, doctora. Bien, bueno, pues creo que no hay mayores comentarios. Nuevamente agradecemos mucho a la doctora Rosa María y a todo su equipo que pues trabajaron para el día de hoy poder presentar este tema. Creo que lo más importante es justamente ver que las comisiones estatales están trabajando justamente en realizar procesos que vayan encaminando a cada una de estas áreas, en este caso la conciliación. Creo que estos videos también que nos mostraron, bueno, hablan de la sensibilidad y creo que algo que yo he escuchado mucho con ustedes, en especial incluso le doy ese mérito al comisionado de Oaxaca,
que hay que trabajar mucho siempre más en el tema de lo que es el servicio del humanismo, ¿no? Que no se pierda que el profesional de la salud al final tiene que volver a encaminarse, en sensibilizarse, pues porque somos seres humanos, se cometen errores, pero que desde el papel, desde donde estamos como profesionales de la salud, pues a veces eso se cuestiona un poco porque estamos tratando también con la vida de las personas. Yo les agradezco mucho la asistencia el día de hoy, saludo con gusto a todo el personal, a los comisionados y comisionadas que están el día de hoy participando. Nos veríamos el próximo 7 de febrero. Va a estar con nosotros el doctor Porfirio Peña Ortega de Sonora, va a presentar un tema sobre el liderazgo y su repercusión en la calidad de la atención de la salud. Y bueno, pues creo que poco a poco vamos también conociendo la perspectiva de cada estado y eso está siendo muy interesante. También les invito a los que todavía no nos han enviado la propuesta de su tema, pues que por favor nos lo hagan llegar porque pues como saben nosotros tenemos que agendar, es toda una logística, ¿no? Ya lo vieron quienes ya han participado con nosotros, somos un poco latosos porque pues sí tenemos que hacer toda una logística para poder llevar esta sesión de la mejor manera. Agradezco mucho también a todo el personal de esta Comisión Nacional que se interesan también por participar en estos temas. Que tengan excelente viernes y nos vemos el 7 de febrero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en este día. Gracias, Cintia. Saludos para la comisionada nacional, por favor. Claro que sí, con gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Abajo, lado derecho. Abajo, lado derecho. ¿Dónde? Aquí salió, ¿verdad? La grabación se ha detenido. Saludos, doctor. Hasta allá, hasta San Luis.